Bienvenidos a un nuevo tutorial de fotógrafodigital.com. Hoy no vamos a ver una técnica de retoque ni efectos especiales tampoco, sino que vamos a centrarnos en una de las nuevas características de Photoshop CS5, concretamente aquella dedicada a la eliminación del ruido. Bueno, ya sabréis que las imágenes, los sensores digitales son cada vez mejores, cada vez funcionan mejor en sensibilidades altas y situaciones de poca luz. Pero hasta no hace mucho la mayor parte de los sensores, todavía hoy muchos de ellos, ofrecían una respuesta pobre y surgía eso que llamamos ruido. ¿Qué es el ruido? Bueno, pues tengo aquí una imagen en JPG tomada con un antiguo sensor, el de la Canon 300D, hace ya bastante tiempo de aquello, y la he tratado, la he revelado, es un JPG además, no un RAW, lo he revelado así para forzar el ruido y forzar su granulosidad, y que de esta manera podamos ver un ejemplo de cómo nos ayuda Photoshop CS5 a reducirlo. Cuando hablamos de ruido, ¿de qué hablamos? Bueno, pues en este detalle del 100% que vemos en la lupa, yo creo que se ejemplifica. Veis que aquí, lejos de ver una superficie uniforme, suave, pues hay mucho ruido. El ruido son estos granitos que surgen, que no tienen el aspecto agradable de la granulación de una película, sino que es algo distinto y no agradable a la vista. Al mismo tiempo se ve también una especie de mezcla de trama de colores morados, verdes, azules, que hacen que no se vea natural el resultado. Pasa lo mismo en el cielo. Bueno, vamos a abrir esta imagen. Ni siquiera vamos a irnos a Photoshop, sino que nos vamos a quedar en Camera Raw. Con Camera Raw voy a abrir la imagen desde Bridge. Ya la tengo en pantalla. Bueno, aquí vemos eso que os estaba diciendo, lo podemos contemplar en grande. Veis a más del 100% cómo se nota todavía más ese ruido, que ya os he dicho antes que lo he forzado en el revelado de esta imagen. Se podría revelar mejor esta imagen, pero me viene bien así para enseñaros cómo Photoshop CS5 es capaz de arreglar esto. Hasta hace lo que os voy a contar no es una característica que no existiera anteriormente en Photoshop. Existía. Cualquier cámara RAW tiene un mecanismo de reducción de ruido. Lo que ocurre es que en versiones anteriores no era demasiado efectivo. De hecho, casi todos recurríamos a plugins, a programitas externos añadidos a Photoshop para mejorarlo. Concretamente, los más populares, sin duda en todo el mundo, el Noiseware y el Noise Ninja. Ambos hacían muy buen trabajo, muchísimo mejor trabajo que Photoshop a la hora de reducir el ruido. Yo no digo ahora que Noiseware y Noise Ninja no sean mejores que propio Photoshop CS5, pero desde luego ahora Photoshop CS5 es una alternativa que se puede utilizar porque da buenos resultados. Mirad, en esta tercera pestaña del revelador de Camera Raw, hay un iconito de dos triángulos y se llama detalle. Lo voy a pulsar y me aparecen dos cosas: el enfoque, un enfoque que le puedo aplicar a la imagen, que yo recomendaría no tocarlo porque se controla mejor el enfoque luego desde Photoshop, y el mecanismo de reducción de ruido, que tiene dos partes: el de la luminancia. La luminancia es esto de los granitos que os digo, todo el granulado excesivo que tiene, y lo que pone color, que en realidad técnicamente es lo que se llama crominancia. Luminancia y crominancia son los dos tipos de ruido que pueden surgir de un sensor digital. Bueno, vamos a ir primero con el de la luminancia. Si aumentamos la luminancia, la pasamos a un valor más alto, estoy en un valor 50 y tantos, 52, veis que el grano ha desaparecido. Vamos a quitarlo. Fijaos qué cantidad de grano. En realidad es un grano que no es grano de película, entre comillas, sino que es ruido electrónico. Bueno, pues si aumento, disminuye drásticamente, ha desaparecido realmente el grano, pero aún nos queda este efecto. Vamos a verlo aún todavía más ampliado. Veis cómo la imagen, en vez de ser uniforme, se compone de una serie de manchas moradas, verdes, azules. Bueno, pues ahora si actuamos sobre color, aumentamos la cantidad, mágicamente desaparece. Vamos a
quitarlo, veis el ruido, hace prácticamente inaceptable la imagen y sin embargo a medida que subimos el deslizador pues desaparece, ya no existe esa, se convierte en estas montañas en degradado pues en tonos de azul, desde azul muy oscuro hasta azul claro, que se junta finalmente con el amarillo del cielo. Vamos a ver otra vez la imagen al 100%. Bueno, ahora la imagen tiene un aspecto mucho más aceptable. Veis que es bastante efectivo el mecanismo. Vamos a dar por hecha esta imagen y vamos a abrir aún una más. Esta imagen también de Ushuaia, yo diría que es bastante mala, pero es bastante buena para el ejemplo. Entonces vamos a abrirla en Camera Raw. Lo primero que voy a hacer es deshacerme, porque me molesta, de estas sobreexposiciones, como con recuperación por un lado hasta donde puedo. Aún sigue estando, hay demasiada diferencia, demasiado contraste entre las partes expuestas y las subexpuestas, así que voy a coger el pincel de ajuste, le voy a dar una subexposición de -1 punto y voy a pintar toda esta zona para que disminuya un poco el contraste y no me moleste. Ya está. Es suficiente para lo que vamos a ver. De hecho, eso no afecta ni siquiera a nuestro ejemplo. Ahora vamos a ver lo que sí afecta, es esta zona de aquí. Bueno, de momento está demasiado oscura, demasiado empastada. La reacción lógica que yo tendría sería aumentar la luz de relleno. ¿Veis? Sin aumentarla, aumentándola, de repente consigo tener un montón de detalle en las zonas que me parecía que estaban totalmente negras. La vuelvo. Bien, pues sí, me gusta que se recupere este detalle. Pero ¿qué pasa? Pues que al mismo tiempo que recupero el detalle, vamos a verlos al 100 y pico %, pues veis que estas superficies, que son de madera pulida y por lo tanto deberían ser suaves, son absolutamente rugosas, y además las zonas, cuanto más oscuras están, pues o más oscuras estaban, pues aquí se han convertido en unas zonas que están compuestas de puntos de todo tipo de colores, y eso no da un aspecto natural. Bueno, pues vamos a irnos a la tercera pestaña, como hicimos antes. Vamos primero a la reducción de luminancia, la vamos a ir aumentando, y de repente al llegar pues en torno al 60%, un poquito menos, vemos que las superficies vuelven a tener un aspecto suave, que es el que se espera ver en una madera pulida. Quitamos la luminancia, veis que ahí hay una sopa de puntos, y sin embargo aumento y desaparece. Debajo de este deslizador hay otro, que es el de detalle de luminancia. Si lo ponemos a 0, todo queda más suave, pero al mismo tiempo más borroso. Sin embargo, lo aumentamos y bueno, se preserva el detalle de las aristas, las zonas que tienen contraste, etcétera. Bueno, ahora vamos a librarnos de la crominancia. Y veis como aquí está sin aplicarle ninguna reducción de crominancia, y aquí, al hacerlo, pues esta zona oscura, que estaba muy en la penumbra, ya ha perdido todos esos, veis, puntos rojos y verdes chillones, y sin embargo se queda con un color aceptable. Fijaros ahora en la madera verde, tenía que ser un verde verde, y sin embargo ya está lleno de puntos amarillos y azules y rojos, y aquí sin embargo ya ha desaparecido. Bueno, como veréis, se trata de una característica muy lograda que nos permite quizá ya no tener que recurrir a plugins externos para poder tratar los problemas de ruido en imágenes que han sido tomadas con sensores quizá no muy buenos, y en situaciones de luz baja con la cámara ajustada a sensibilidades altas. Creo que merece la pena darle una oportunidad a este mecanismo de Photoshop CS5 para la reducción de ruido.